al programa de Plan B en vivo. Juan Carlos, buenas noches. Fermín, buenas noches, estimadas amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de hoy lunes, inicio de semana, para hablar de algunos temas importantes. Hoy ha sido un día de definiciones en algunas cosas, sobre todo en este cambio que se plantea de algunos semáforos, pocos, en realidad tres cantones, pero de alguna manera es una tendencia que veremos aumentar en el cambio de color hacia del rojo al amarillo. Fermín, buenas noches. Sí, así es. En efecto, tenemos algún problema con nuestra conexión. Estamos tratando de retomarla, pero sí. Mientras esto ocurre, quisiéramos dar la bienvenida a Mauricio Alarcón, uno de los invitados de esta noche que se encuentra ya con nosotros. Hola Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Un gusto saludarte y un gusto estar acá con ustedes. Con Mauricio vamos a tratar algunos temas relacionados a la contratación pública en breves momentos. Retomamos el contacto con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, no sé si la señal es mía o tuya o de quién, pero ofrecemos disculpas por esta situación. A veces estos cortes se pueden dar dependiendo también. ¿Te escuchas, Mauricio? Yo les escucho fuerte y claro a los dos. Mauricio, ¿nos escuchas? Dependiendo de los proveedores. Sí, parece que tenemos algún problema de inestabilidad de señal. Vamos a ver si podemos solucionarla. Ahora nos hemos quedado con Juan Carlos Calderón al aire. Mauricio, para aprovechar esto, no sé si me escuchas bien. Sí, yo te escucho muy bien, Juan Carlos. Publicamos un reportaje, una investigación del Observatorio de Gasto Público, y de eso hablaremos más tarde, después de nuestro segmento de noticias, sobre cómo se han venido dando las adquisiciones por el estado de emergencia. Y hemos sido testigos de una serie de denuncias que ya les han costado la cabeza a nada más ni nada menos que a Paul Granda, que es director, o era presidente del directorio del IES, del Consejo Directivo. Gracias. A la secretaria Alexandra Ocles, secretaria de Riesgos, con rango de ministra, también por la adquisición de unas... ¿Qué es lo que está pasando ahí, Mauricio, sobre este tipo de adquisiciones? Que parecería que así tan de golpe es que todos se pusieron de acuerdo, ¿o qué? Bueno, Juan Carlos, creo que el punto de partida para hablar de este tema es considerar que el país vive una situación de emergencia, así lo han dicho no solo nuestras autoridades nacionales, sino incluso las internacionales que declararon la pandemia. Y pues en ese sentido, obviamente, hay problemas económicos en el Estado, así como usted o yo tenemos problemas con el manejo de nuestra economía interna, el país los tiene. Y en esa línea, pues evidentemente hay que privilegiar el gasto, y eso es algo que ha dicho el presidente durante las últimas semanas. No hacer contrataciones vanas, no hacer contrataciones superfluas, y más bien privilegiar, optimizar el recurso público para atender la emergencia. En esa línea, en estos días, como bien menciona Juan Carlos, desde el Observatorio de Gasto Público, replicado por el portal digital Plan B, lanzamos un informe de autoría de Leonardo Gómez Ponce en el que se habla de contratación pública, de ciertos hallazgos que se ha hecho, de contrataciones bastante simpáticas, por decirlo de alguna forma, en un contexto de emergencia nacional, que va, por ejemplo, desde la compra de trajes de baño hasta cursos vacacionales, cuando todos sabemos que los niños del régimen Costa están en sus casas sin poder salir. Así es que creo que hay que prestarle. No deberíamos hablar de contratos millonarios únicamente, como los que
hemos mencionado, o Juan Carlos ha mencionado hace pocos minutos, las mascarillas del Hospital del IES o las canastas de alimentos en la Secretaría del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, sino incluso en contrataciones mínimas. Recordemos que en este caso, insisto, hay que privilegiar el gasto para los temas de emergencia nacional. Gracias, Mauricio. Queremos dar la bienvenida al alcalde del Carmen, el señor Rodrigo Mena, quien se encuentra ya con nosotros conectados desde esa ciudad de Manabí, con quien vamos a tratar algunos temas también relacionados con la pandemia. Buenas noches, alcalde. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, un honor poder compartir con personalidades ilustres como ustedes. Un privilegio saludarles desde la Puerta de Oro de Manabí, con mucha preocupación, porque ya pasamos más de 60 días en confinamiento, en aislamiento. Ya vienen otras preocupaciones, ya no solo tenemos la preocupación del problema en sí, del COVID, sino hay otros problemas ya que se suscitan en la colectividad, como es problemas de salud mental, de personas que están ya nerviosas, que tienen muchas preocupaciones. Esto conlleva a paros cardíacos, conlleva a algunas personas con deseos de autoeliminarse y esto obviamente ya se nos sale de las manos. Nosotros hemos apoyado con recursos económicos particulares para darle a la población alimentos en lo que más se ha podido. Pero asimismo le digo el mismo problema, ¿no? Al principio, ¿para quiénes eran esos alimentos? Para las personas que viven el día a día, que tienen las carretillas, que tienen su jornal. Para ellos teníamos previsto darle la alimentación. Pero al pasar de los días y con el tema de la carestía de trabajo, con la carestía de recursos económicos, resulta que el problema viene a ser más grave porque ya no solo la gente de clase pobre, sino los de clase media también ya solicitan comida. Personas que han tenido por ahí sus pequeños negocios, que antes vivían bien como emprendedores, pequeños emprendedores, pero ahora ya ellos me dicen, yo quiero también que me envíe la comida. Y eso significa de un trabajo más grande. Nosotros como Fundación Rodrigo Mena hemos entregado alrededor ya de 20,000 raciones por el sector privado. El gobierno provincial nos ha dado alrededor de unas 3,000 raciones, pero ya le digo, el problema en este rato se complica porque se está perdiendo, en primer lugar, mucha gente está perdiendo su empleo. Hay empresas que han quebrado, hay empresas que están a punto de quebrar y hay problemas en las familias con problemas, como lo manifiesto nuevamente, de salud mental. Y esto ya va más allá del problema de COVID. Yo quisiera que alguien hiciera un análisis entre cuántos están falleciendo por COVID y cuántos están falleciendo por temas de paros cardíacos, por temas de desnutrición, que también ese es un problema gravísimo. Han fallecido. Una niña murió de desnutrición, no en el Carmen, la llevaron hasta Quito y allá falleció. Nos tocó enviar un carro de rescate para irla a ver, pero el problema cada día se agrava. Y lo peor de todo es que el recurso económico que debe colocarse en el tema del Ministerio de Salud, en el caso del Cantón El Carmen, un cantón riquísimo que genera tantas divisas al erario nacional, con su producto insigne, estrella, el plátano barraganete, resulta que en este momento está abandonado, está solo, no hay recursos económicos con un hospital, como lo manifiesto en este momento. 135,000, de acuerdo a los indicadores del INEC, nosotros tenemos en el Cantón El Carmen. 12 camas para 135,000 habitantes, es decir, una cama por cada 11,000 habitantes. La normativa internacional manifiesta que poblaciones mayores de 100,000 habitantes son 4.5 a 5 camas por cada 1,000. Significa que el Cantón El Carmen deberíamos tener 500 a 600 camas, pero tenemos 12 camas. Y esto es preocupante. Pero igualmente viene a ser preocupante ya, después de 2 meses de confinamiento, de aislamiento, viene a ser preocupante para nosotros que tengamos a una población que ya está desesperada, que quiere trabajar, que quiere comer, su familia tiene hambre, sus hijos le piden a ese padre de familia, a esa madre de familia, y lastimosamente no tienen recursos para comprarlo. Entonces, ese es un problema y por eso ha sido mi posición de pasar al amarillo, porque las personas están saliendo en rojo. En todos lados están saliendo en rojo.
cualquier cantidad. Entonces, ¿de qué me sirve mantener un rojo si la gente está saliendo cualquier cantidad a todos lados? Lo único que estamos logrando es pobreza, desempleo, estamos nosotros quebrando empresas con ese rojo. Y hoy que llamé yo al COE cantonal para tomar esa decisión, que lo hice público a nivel del país la semana anterior, resulta que los señores del gobierno, ahí es que es un tema paradójico, ¿no? El presidente mismo dice, alcaldes, abran el tema productivo. Hizo hasta un llamado un poco enérgico, y la gente del gobierno, jefatura política, Ministerio de Salud, policía y todos los que componen el gobierno me dicen, no, queremos seguir el rojo. Entonces, les digo, tienen cómo enfrentar toda esa vorágine de pedidos para el tema de alimentación para la población. Sí, ya vienen recursos económicos a través del Ministerio de Educación. A la Policía Nacional ahora, a mediados de semana, van a ir a ver a Puerto Viejo alimentos para entregar a la población. Enhorabuena, si es así, aplausos. Gracias por apoyar a esta gente, porque mi desesperación en la gente, en los barrios que está a punto de suicidarse. Hace pocos días tuvimos que ir a la casa de un amigo que estaba a punto de suicidarse, una persona que la conozco. Señor alcalde. Sí. Señor alcalde, Adelante. buenas noches. Les saludo, Juan Carlos Calderón. Bienvenido a este programa. Gracias por estar con nosotros. Usted ha hecho un diagnóstico de lo que pasa al Carmen, lo dramático que significa. Usted, como alcalde del Carmen, está en capacidad de tomar esa decisión, de ir a semáforo amarillo. ¿Por qué tiene que consultar al COE? ¿Cuál es la razón por la cual usted no podría decir, salimos en amarillo ordenadamente con estas condiciones, estas 3 condiciones que son las que tenemos que tener todos, que es lavarse las manos, que son las mascarillas y el distanciamiento social, y hacerlo? ¿Cuál es su dificultad en este caso? Mire, el COE es conformado por varias instituciones. Si es verdad que hay un presidente, en este caso los alcaldes somos presidentes, pero nosotros no podemos ser dictadores. Es decir, no podemos tomar una decisión si hay todo un gobierno que me dice que no debo en ese momento tomar una decisión tan trascendental. ¿Por qué? Porque mañana resulta que si yo hago como quiero hacer las cosas, primero me van a considerar como un mini dictador. Y segundo, cuando suceda un problema en salud, una muerte, ¿a quién se la van a endilgar? Al alcalde del Cantón El Carmen, al alcalde de cada ciudad que tome esa decisión. Si no tenemos el apoyo del gobierno, entonces, ¿cómo nos endilgan el problema y después, no, queremos que siga rojo? A ver, alguien se está lavando las manos. Yo no, yo estoy frontal. Yo he dicho y me mantengo que debemos cambiarnos a amarillo. Pero aquí necesitamos el apoyo, no solo del alcalde. Para eso es un COE. Un COE lo integran varias instituciones, donde tenemos todos en conjunto que tomar la mejor decisión. Y si la mayoría, en el caso del gobierno, quieren ellos que continúe el rojo y que van a apoyar con comida, enhorabuena. Y además estoy exigiendo que a la gente que está perdiendo el empleo, a la gente que en este rato ya no puede regresar a la institución, a la empresa donde trabajaba antes, al menos a esta gente tengamos un plan B para estas personas. No podemos dejarlas abandonadas. Mañana, ¿de qué van a vivir? Mucho más si sabemos que el gobierno está reduciendo su aparato burocrático. Si nosotros sabemos que el país está perdiendo en este momento tantos recursos económicos por el tema de la emergencia COVID, con la baja del petróleo, con los precios que tenemos referenciales los precios de Texas, West International Intermediate. Pero ¿esto qué significa? Que nosotros como Cantón El Carmen necesitamos también un apoyo por parte de la autoridad competente, que es el gobierno nacional, y a través del Ministerio de Salud. Si nosotros no tenemos el apoyo por parte del gobierno, ¿cómo vamos a enfrentar ese cambio? Porque la propuesta es, gobierno, vamos, y tiene mi apoyo, vamos al amarillo, pero necesitamos al menos que se agilite el crédito emergente que quisieron darnos hace más de un mes, que hay un proceso de más de un mes y que aún no llega. Para mí emergente es ya, hoy, mañana, a lo mucho pasado mañana, no un mes, peor en temas emergentes, en temas de enfermedades. Entonces, alcalde, una inquietud.
Usted Sí, había adelante. puesto en Twitter que cambiar de color del semáforo podría ser un genocidio, esa fue la palabra que usted utilizó. Esto se debe a la falta de asistencia médica que hay en su cantón. Usted nos ha descrito una situación sanitaria muy precaria. ¿Qué hacen las personas del Carmen cuando se enferman? ¿Van a Santo Domingo? ¿Van a las ciudades grandes de Manabí? ¿Cómo es la atención sanitaria en su cantón? Mire, el problema del COVID cambia de un día para otro. Peor si es de una semana para otra. Hace 15 días, cuando se rumoraba de que se pretendía ya cambiar, darle la facilidad a las personas que salgan, obviamente, y hasta aquel entonces, pues hasta los repartos de comida era más fácil. Pero en este momento para nosotros es sumamente complicado incluso ya repartir comida. Hay gente que ya sale con los machetes, quieren tumbar el carro, quieren sacar la comida de los vehículos. Entonces, para nosotros es sumamente complicado justamente y por esa razón yo manifestaba, el darle la movilidad total a la población sería un genocidio, porque nuestra gente podría morir. Y esto, lastimosamente, lo sabemos porque durante muchos años al Cantón El Carmen lo han dejado a la saga, por el simple hecho de ser un cantón que está bastante aislado de la capital de la provincia, que es de Puerto Viejo, y que siendo un cantón tan productivo, en este rato el tercer cantón poblacionalmente después de Puerto Viejo y Manta, ahora con la manga del cura se creció el Cantón El Carmen, no ha tenido un apoyo verdadero, peor aún en el tema de salud, a tal punto que en lugar de construirle un hospital nuevo de no menos de 200 camas, se le da una repotenciación de 12 a 30 camas, pero ni siquiera las 30 camas, porque estamos exigiendo al menos que las 30 camas sean colocadas y que los recursos económicos vengan. No, que nos iban a enviar más personal. No, se llevaron dos médicos se llevaron a Puerto Viejo. Es decir, obviamente con esa infraestructura del Cantón El Carmen, como estamos en este momento y lastimosamente, como usted lo ha manifestado, al Carmen se lo ha analizado en las estadísticas de dónde, de Santo Domingo, porque toda emergencia que tiene el Carmen va hacia Santo Domingo. ¿Y qué significa que Santo Domingo, en su momento, hay que hacerle otro hospital más, hay que hacerle 2 hospitales más, porque obviamente la población con enfermedades graves van hacia Santo Domingo y allá estadísticamente requieren de más hospital. El Carmen no necesita porque no aparece en las estadísticas, pero esta es la triste realidad que tenemos como Cantón El Carmen, el ser beneficiado de una gran ciudad como Santo Domingo, pero asimismo ser absorbido en este tipo de obras que tienen que darse, como es el tema de la salud y que estamos nosotros abandonados. Señor alcalde, ¿ustedes han valorado cuál es el impacto económico y social que ha tenido esta paralización de ya 2 meses en la economía del Carmen? ¿Qué pasa con las empresas? Obviamente las agroindustriales, agroexportadoras, que, como usted bien dice, con su producto insignia, son uno de los cantones más productivos del Ecuador. ¿Cuál ha sido el impacto? Mire, nosotros solo por el tema del plátano, que es el producto de exportación, el producto de mayor exportación en la provincia de Manabí es el plátano barranete, hablando en el tema de agricultura. En este momento nosotros estamos con alrededor de $2 millones por semana perdiendo. Es decir, estaríamos hablando de 8 millones al mes, 16 millones en 2 meses, solo en el tema del plátano, sin calcular el tema de otros sembríos que se hacen en el Cantón del Carmen, como el cacao, la pitahaya, la guanábana, que se considera ya un producto, asimismo la ganadería, el comercio, el empleo. Es decir, para el Carmen ha sido una afectación enorme porque es un pueblo riquísimo, un pueblo que genera muchas divisas al erario nacional, un pueblo que usted lo pudo haber visitado antes de esta emergencia, y aquí todos los días es una cantidad impresionante de personas que salen a comercializar. El Carmen no descansa. El Carmen todo el día es un flujo comercial enorme y esto obviamente hace, y para nosotros como nuevos líderes acá en el cantón, hace que tengamos una voz de protesta ante el gobierno que le dé la importancia a un pueblo tan rico, un pueblo tan hermoso, que tenemos unos potenciales con cascadas maravillosas, con balnearios maravillosos,
donde vamos nosotros ahí a darle esa importancia en lo que es ahora con el plan. Hemos presentado un plan post-emergencia COVID para levantar el aparato productivo. Hemos conversado, ya hemos tenido varias reuniones virtuales con los señores representantes de la transportación, con dirigentes del sector agrícola, hemos conversado con comerciantes formales, comerciantes informales, hemos estado trabajando coyunturalmente para levantar ese proyecto de ese post-emergencia COVID, porque necesitamos inyectarle recursos en la parte pública y el municipio será ese puente, ese articulador que le va a dar la oportunidad a los sectores productivos para levantarse. Y por ello estamos nosotros con la nueva dirección que hemos propuesto, de Dirección de Desarrollo Económico, con 4 aristas. La una, la de fomento productivo para apoyar al productor, no solo con capacitación, siembra, mejor cosecha, tener más producción en menos cantidad de tierra. Necesitamos que el productor se convierta también en industrializador. Necesitamos darle valor agregado a los productos agrícolas. Necesitamos que haya agroindustria y también buscar mercados nacionales e internacionales. Asimismo, estamos trabajando con una unidad de cooperación internacional, no solo para conseguir recursos económicos no reembolsables que hay a nivel de todo el mundo, esos recursos económicos no reembolsables que le dan la oportunidad no solo a las organizaciones, sino también al GATT como tal, y además para que nuestros productos puedan ser colocados en otros países. Para eso tenemos los embajadores, no solo para que se tomen la foto y tengan la carta para que ellos puedan hacer su carga diplomática, sino también para que ayuden a colocar los recursos económicos, a colocar ese valor agregado de los productos agrícolas. Necesitamos que para eso estén los embajadores en todo el mundo, para saber dónde, qué país quiere tal cosa y qué podemos sembrar nosotros acá, con los potenciales que tenemos con una tierra maravillosa. Tenemos también unos proyectos. ¿Para qué? Con un equipo completo de proyectistas, apoyar a las organizaciones, apoyar al municipio en sí, para hacer varios proyectos que vayan encaminados a levantar la producción. Y la otra unidad es la unidad de turismo, porque nosotros creemos, y hoy más que nunca, a pesar que el turismo está golpeado, pero el agroturismo, el ecoturismo, ese es el potencial que le vamos a dar. El Carmen tiene ese potencial y nosotros estamos convencidos que con proyectos ecoturísticos vamos a traer a mucha gente que quiera la tranquilidad, que quiera la paz, que se aleje de la muchedumbre. Y precisamente el Carmen tiene ese territorio maravilloso, con cascadas, con paisajes hermosos, para potenciar videos promocionales en Europa, en Asia, en Norteamérica, en todo Sudamérica, en Ecuador en general, visitar al Cantón El Carmen para tener paquetes no solo de pernoctación, sino alimentación y movilización, que eso le va a dar al pueblo la oportunidad de generar empleo, emprendimiento a través de una industria que se denomina la industria sin chimenea, como es el turismo. Alcalde, para terminar, alcalde, usted como alcalde de una localidad del interior del país, ¿siente que la información que el gobierno le ha proporcionado es adecuada para tomar decisiones? Entiendo que a las cifras de hoy el gobierno admite 63 casos positivos en su cantón. ¿Esta información que el gobierno le ha proporcionado es útil para tomar alguna decisión? Es útil porque la podemos correlacionar. Nosotros podemos decir, pueden haber más casos COVID, pero correlaciono entre cuántos casos COVID tengo y cuántos fallecidos COVID tengo. De esto saco un porcentaje y ese porcentaje viene a significar que el 50% de los casos COVID fallecen. Eso es gravísimo. Cuando antes me decían que era el 1 al 3%, pero en casos confirmados COVID versus casos de fallecimiento, estamos hablando de un 50%, cosa que es gravísimo. Es gravísimo. Nosotros como municipio hemos aportado al hospital, hemos dado concentradores de oxígeno, que no había uno solo, dos, entregamos CPAP, que es un equipo sofisticado para el tema de respiración, problemas respiratorios. Aportamos con 283 tratamientos de hidroxicloroquina y lo hemos dado obsequiado, donado al Ministerio de Salud. Hemos aportado con overoles, con bombas, con amonio cuaternario de quinta generación. Hemos dado grandes apoyos para nuestro hospital, porque en este rato yo me olvido de temas de competencia. Sabemos que tenemos que apoyar el tema de salud,
que el gobierno tiene que colocar recursos económicos en salud, pero si no los tiene, yo no voy a dejar morir a mi gente. Y por esa razón voy a seguir colocando recursos. Voy a aprovechar en este momento que hay emergencia donde puedo colocar recursos por el tema de emergencia sanitaria para el hospital. No puedo permitir que se siga muriendo mi gente y necesito yo darle a ese hospital las herramientas necesarias, a esos héroes que están en salud, las herramientas necesarias para preservar su vida y la vida de los que ellos están cuidando. Muchas gracias, señor alcalde, por estar con nosotros. Saludos. Gracias. Estamos a la orden y, por favor, cualquier información pertinente respecto a lo que podemos apoyar en el Carmen, con mucho gusto estaremos. Ahora volvemos con Mauricio Alarcón Fermín para tratar el tema también de fondo. Buenas noches, doctor Alarcón. Gracias por estar con nosotros de nuevo, por no haberse ido y por seguir conversando sobre lo que significaba este estado de emergencia. Ahí tenía yo una pregunta. ¿El estado de emergencia pudo haber evitado todo esto en el sentido de ponerle límites al gasto de lo público? Porque, claro, tú oyes estado de emergencia y parece que se dispararon los casos, pero bien pudo el presidente en su decreto decir: el sistema de contratación para emergencia tiene estas características. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y si no lo hizo, ¿por qué? Si uno, Juan Carlos, revisa la forma en la que se decretó el estado de excepción, hay aspectos sumamente positivos, por supuesto. El hecho de que se hayan limitado las libertades en el marco de lo que manda la Constitución, específicamente la libertad de tránsito, la libre movilidad y la libertad de reunión, limitando obviamente el hecho de que muchas personas estén juntas en un mismo sitio. Pero sí, habían algunos puntos que preocupaban del decreto de estado de excepción, y así incluso lo dijo la Corte Constitucional. Por ejemplo, esta puerta abierta que se dio a acceder a datos de los ciudadanos a través de su ubicación geográfica, a través de su GPS, de equipos tecnológicos. También, como tú bien dices, uno de los capítulos que se le olvidaron al decreto tiene que ver precisamente con la contratación pública, porque en el anuncio, en la cadena presidencial, se dijo que se tenía que privilegiar fondos, que se tenía que considerar poner todos los esfuerzos en el tema de insumos médicos para atender la emergencia, pero en la práctica esa disposición no se concretó. Y en esa línea, por supuesto, todo ha quedado en una tierna sugerencia del presidente de la República, que en la práctica ha quedado plasmado en varios de los procesos que menciona nuestro informe del Observatorio de Gasto Público, ¿no? Que, como he dicho, vemos desde subastas inversas para adquirir ternos de baño y gorras de piscina, pasando por cursos vacacionales hasta contratos de compra de boletos aéreos nacionales e internacionales, cuando todos sabemos que incluso los aeropuertos se mantienen cerrados hasta quién sabe cuándo. ¿Por qué pasa eso, Mauricio? ¿Por qué podría ser que es un asunto de sentido común que ante una emergencia de esta naturaleza no se hagan esas compras? ¿Sí? Incluso por la imposibilidad de viajar, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque ya los procesos se manejan autónomamente o siempre hay alguien que busca medrar en estas circunstancias. Y creo además, Juan Carlos, por un detalle que no es menor. En Ecuador principalmente se privilegia la ejecución presupuestaria de cara al siguiente periodo fiscal. Cuando una institución pública llega a fin de año y le indica en pocas al Ministerio de Finanzas que su nivel de ejecución presupuestaria fue menor en función de los recursos que solicitó al inicio de año, pues simplemente las autoridades de cara al siguiente hacen recortes, ¿no? Entonces, en este caso, por supuesto, creo yo que también influye es el hecho de que esas instituciones públicas y esas autoridades quieren mantener el ritmo de gasto, quieren evidenciar que están gastando plata, y ahí es cuando se cometen este tipo de errores. Incluso yo creo que ahí hay un punto fuerte. Mucha gente obviamente se queja
de la contratación en emergencia, de la falta de transparencia, pero ¿no fueron acaso ciudadanos los que denunciaron las mascarillas de $12? ¿No fueron ciudadanos acaso, en este caso periodistas, por supuesto, pero ciudadanos al fin, los que denunciaron el incremento, entre comillas, desmedido de estas canastas de alimentación de la Secretaría del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? No somos nosotros, ciudadanos, quienes estamos evidenciando este tema de contratación en el informe. Eso solo es posible porque cualquiera de nosotros puede acceder a la página del Sistema Nacional de Contratación Pública y revisar los contratos en este sentido de emergencia. Así es que las herramientas para luchar contra la corrupción están a nuestra disposición. Creo que nos corresponde activarnos para denunciar y, por supuesto, con presión ciudadana, frenar, en este caso, las acciones indebidas de ciertas autoridades que, por mucho que disfracen su discurso y digan que lo están haciendo por el bien del país, creo que por sentido común sabemos lo que están haciendo. Mauricio, tú señalas un aspecto interesante, que es que todos estos procesos están en Internet, son de acceso público, y sin embargo son los periodistas o es la ciudadanía la que tiene que denunciarlo. ¿Dónde están las autoridades de control? ¿Dónde están los propios funcionarios que no se enteran sino cuando ya hay un escándalo? Claro, y tú señalas el tema, lo que hacen los periodistas, lo que hacemos organizaciones de la sociedad civil, de monitorear y vigilar los contratos, también podrían hacerlo las autoridades públicas, las autoridades de control al interior del Ejecutivo, las autoridades de control de otras funciones del Estado. El trabajo que ustedes o nosotros podemos hacer a través de este portal lo puede hacer cualquier persona. Así es que ahí vemos quizá uno de los mayores problemas. No hay un control interno para estas situaciones y todo lo dejamos a la buena voluntad. No sacamos nada emitiendo discursos, hablando de que caiga de quien caiga y que seremos implacables contra la corrupción, cuando estamos dejando que las cosas pasen frente a nuestras narices, ¿no? Y creo que ahí hay una gran falla de este sistema, donde además se privilegia la reacción a la prevención. Esperamos que la denuncia sea hecha por los ciudadanos, esperamos que en este caso un grupo de periodistas denuncie sobreprecio para reaccionar. ¿Dónde queda el elemental tema de la prevención para una lucha efectiva contra la corrupción? Eso, desafortunadamente, es quizá una de las mayores fallas de los últimos años en nuestro sistema público. Mauricio, ¿cuál es a tu criterio, como director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, uno de cuyos proyectos es precisamente el Observatorio del Gasto Público? ¿Cuál es a tu criterio y a criterio de los miembros del observatorio las fallas principales del sistema de contratación pública en el Ecuador? ¿Cuáles son estos intersticios por donde se pasan, o boquerones, no sé, por donde se pasan todo este tipo de situaciones finalmente que se van descubriendo paso a paso? Bueno, hay varios puntos que hay que mencionar y creo que antes de topar la pregunta puntual de Juan Carlos, voy a utilizar la plataforma y a los seguidores de Plan B para informarles que como un observatorio de gasto público tiene muy limitado su ámbito de acción y a pesar del resultado positivo que Juan Carlos y Plan B gentilmente replican, hay mucho más por hacer. Ciudadanía y Desarrollo en los próximos días público su observatorio de contratación pública. Vamos a trabajar desde la ciudadanía y de manera independiente para trabajar de una manera mucho más profunda en precisamente contribuir a la transparencia en los procesos de contratación pública de este país. En esa línea, dentro incluso del plan de acción de gobierno abierto que se co-creó en varios lugares del país y con la participación activa de cientos de ciudadanos, se estableció un compromiso del cual CERCOP, el Servicio de Compras Públicas de Contratación Pública, es parte y FSD es contraparte para mejorar el sistema de contratación pública sobre la base de estándares internacionales. No hay mucho que inventar, Juan Carlos, no hay que acá sentarnos a pensar de manera profunda dónde se tienen que hacer los cambios o cuáles son esos cambios. Hay países que nos llevan la delantera y que ya han establecido estándares internacionales de contrataciones abiertas o de contratación de infraestructura.
Hay dos iniciativas específicamente, Open Contracting y COST, la iniciativa de transparencia en infraestructura, que ya están trabajando, en este caso haciendo equipo con nosotros, para que mejore la rendición de cuentas, la información que se entrega y los procesos de contratación pública para que haya, por supuesto, mejores controles internos y mayores facilidades para que quienes ejercemos control social desde fuera podamos llevar adelante nuestro trabajo. Mauricio, en otro tema, tú habías, bueno, ustedes como Observatorio de Gasto Público habían señalado que fue necesaria una corrección del decreto en el que el presidente se bajó el sueldo a la mitad y se los bajó también a sus ministros y viceministros. Esta corrección era necesaria porque distorsionaba toda la escala salarial del Estado. ¿Qué te pareció esto? ¿Es un error jurídico? ¿Es un exceso de voluntarismo? ¿Cómo podemos llamar a esta decisión? Mi estimado Fermín, en Ecuador lamentablemente vivimos una telaraña jurídica donde cientos de leyes, miles de decretos, cientos de miles de reglamentos y resoluciones forman parte de esas normas de carácter obligatorio para los actos que rigen la vida diaria de los ecuatorianos. Y en esa línea, los funcionarios públicos que lidian con las normas y con las regulaciones deben tener presente un principio que se inventó hace varios siglos, que es el tema de la jerarquía normativa, la famosa pirámide normativa, en la que se dice que la gran punta y la base de todo en una pirámide invertida es la Constitución, seguida de las leyes orgánicas y ordinarias, pasando por los reglamentos, los decretos, las resoluciones en un nivel mucho más inferior. No se diga el gran paraguas de los instrumentos internacionales que cobija la pirámide. Y todo parecería indicar que el decreto 1041, que es el que salió el día sábado, reduciendo el sueldo del presidente, el vicepresidente, los ministros y los viceministros en la mitad, se le olvidó que existe una ley orgánica de servicio público, una de cuyas disposiciones generales manda a que nadie gane más que el presidente. Por lo tanto, esa medida, entre comillas, inofensiva y bondadosa de reducir el sueldo para aportar a la crisis a un grupo específico iba a generar un efecto cascada en todo el sector público y en definitiva iba a generar reducciones salariales en algunos niveles de escalas de entre el 50%, 40%, que creo que hay que considerar. Así es que lo que se ha hecho el día de hoy, de emitir un nuevo decreto, ni siquiera aclarando, sino reformando el decreto 1041, es lo correcto en el sentido de señalar que hay una contribución temporal por parte del presidente, el vicepresidente, ministros y viceministros a favor de la crisis, la emergencia sanitaria que hay, que esto además no afecta a otras funciones del Estado ni las escalas jerárquicas que están establecidas para toda la función pública y para todos los servidores públicos, y diciendo incluso una fecha de inicio y una fecha de fin. Así es que en este caso simplemente se agradece la buena voluntad del Ejecutivo de donar parte de sus sueldos, como se ha mencionado, a un fondo para esta crisis, pero en este caso sí se mantienen las escalas de las otras funciones del Estado e incluso las escalas de todos los demás servidores de la función ejecutiva. Pero esto constaba también en el proyecto que mandaron a la Asamblea. Entonces yo creo que hay una... Y sigue constando, Fermín. Ese detalle no es menor. Jurídica ahí, ¿qué significa al final? León Roldós en una carta reciente decía, bueno, los ministros tienen que ganar como ministros, pues no se trata de que estén ahí ad honorem o de que solo sea ministro una persona rica que no necesita que le paguen, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos intentos? Parecen palazos de ciego. Sí, y denotan mucha improvisación, denotan falta de estrategia, denotan falta de preparación y de conocimiento de normas elementales del ordenamiento jurídico nacional e incluso principios elementales del derecho. Esta improvisación a la larga termina pasando factura, porque en este momento, Fermín, y tú bien lo has mencionado, existe este decreto 1047, pero hay una disposición en el informe para segundo debate de la denominada ley humanitaria que también mantiene el 50% de reducción del salario a ministros, viceministros, presidente y vicepresidente. Entonces yo me pregunto,
si entra en vigencia la ley o queda aprobada la ley, no creo que lo hagan, creo que lo van a eliminar vía el veto del Ejecutivo, pero si entraría en vigencia, termina el presidente, el vicepresidente, los ministros y los viceministros ganando el 25% de lo que ganaban hasta hace pocos días. Entonces ahí, insisto, se ve mucha improvisación y desconocimiento, y eso no es bueno para la función pública, donde además los ciudadanos queremos mejores autoridades, queremos mejores servidores, pero queremos, como bien se ha dicho, que entren prácticamente con plata en persona, y eso no es lo óptimo, no es lo recomendable. Y como lo mencioné en un tweet en mi cuenta el fin de semana, abre las puertas de la corrupción de par en par. A mucha gente le disgusta esto, hemos recibido incluso insultos, críticas, pero eso es lo cierto. Yo le hago una pregunta a cualquier persona que en el sector privado es un abogado exitoso, conocedor, estudioso del tema y gana, qué sé yo, 8, 10 mil dólares al mes, si estaría dispuesto a concursar para ser juez de la Corte Nacional y ganar $2,000 mensuales. Le veo sumamente complicado. Creo que para tener funcionarios públicos de calidad hay que tener también buenos sueldos para esos funcionarios, incluyendo el factor no común de que hay un poder de decisión y una carga muy grande en ese poder de decisión de, por ejemplo, quien es director de una institución pública, tiene a Contraloría soplándole en la oreja, y cada error que cometa, error entre comillas, puede significar una glosa de decenas de miles de dólares. Bueno, hay que verlo también desde el otro lado, Mauricio. No porque gane poco, alguna gente pueda tener decisiones poco éticas, porque hay gente que también gana mucho, ganaba, y se convirtieron en los mayores ladrones. Sí. Digamos, pero mi pregunta ahí es, a ver, ¿es necesario esto? ¿Es necesario? ¿Sirve de algo? Más que el tema simbólico, o sea, ¿aporta de alguna manera o aportaría de alguna manera a solucionar la crisis? Porque claro, es un tema, sí, insisto, simbólico, pero los simbolismos tienen que tener un sentido también. Y claro, no se ha visto por dónde podría el gobierno conducir esto en ese sentido, Mauricio. Medidas, Juan Carlos, por demás demagógicas y populistas que, como tú bien dices, no representan mayormente, no hay un impacto grande en el presupuesto general del Estado, así se considera esta situación de crisis. Yo incluso me atrevo a adelantar por este canal, esperando que el resultado sea positivo y Plan B replique la nota. En los próximos días también vamos a hacer público un informe sobre la situación de los distintos cantones del país, y por ejemplo hay impactos mayores que podrían, entre comillas, solucionarse de manera muy fácil. Hay cantones en el país que tienen menos de 2,000 habitantes, es decir, una población muy reducida, que además entre el 5 y el 10% de su población corresponde a la nómina de los funcionarios municipales, y en el presupuesto general del Estado representan varios millones de dólares. Si queremos optimizar el Estado, probablemente la solución no esté, entre comillas, en bajarle el sueldo al presidente, sino en un debate serio, amplio y nacional, para incluso preguntarnos si no podremos optimizar reduciendo en este país el número de cantones y el número de provincias, que también fueron creados por gobiernos anteriores en medidas demagógicas y populistas. Creo que el análisis de reducción de gasto y de revisión del presupuesto general del Estado tiene que ser serio y profundo. ¿Estás proponiendo un suicidio de tu parte? Porque lo que puede ocurrir, y si vos planteas eso y se plantea, es que te van a salir todas las patrias chicas de este país. Pero por supuesto. Estás loco, ¿no? O sea, y es un riesgo que hay que correr, Juan Carlos, es un riesgo que hay que correr, porque incluso yo sé que hay un principio de irretroactividad de la ley rige a futuro, pero el Código de Ordenamiento Territorial, el COTAD, dice que para crear un cantón, el cantón debe tener por lo menos 50,000 habitantes. De los 221 cantones de este país, ¿sabes cuántos tienen más de 50,000 habitantes? La tercera parte. La tercera parte, Juan Carlos. El resto yo sé e insisto, como tú bien dices, es un suicidio hablar del tema, pero si queremos optimizar el Estado, si queremos efectivizar el gasto público, es momento de sentarnos a hacer un análisis real, así como hay
municipios pequeños que le responden mucho al presupuesto general del Estado y que deberían ser revisados. Hay instituciones también inservibles que de a poco vemos que por decreto ejecutivo las van eliminando y que también tienen que ser evaluadas. Recordemos que en los últimos años hubo una creación inmisericordia de instituciones públicas con la burocracia e incluso recordará Juan Carlos Di Fermín que Plan B también publicó un informe del Observatorio de Gasto Público en el que hablábamos del alto costo de la burocracia, que no solo no se sabía cuántos funcionarios públicos había en el Ecuador, sino que el monto que se destinaba al pago de sus remuneraciones era increíble. Bueno, te agradecemos mucho, Mauricio, por haber estado hoy aquí en el programa. Hemos estado conversando con Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y vamos a dar paso a nuestro bloque de noticias. Como tuvimos un problema técnico al principio, por el cual pedimos disculpas, vamos a proceder a continuar con nuestro bloque habitual de noticias. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Fermín. Siempre un gusto y a las órdenes. Pero antes de comentar con ustedes las noticias más destacadas del día, queremos recordarles los consejos comerciales de Plan B. Tenemos una amplia oferta de servicios publicitarios. Es hora de anunciar en Plan B y en sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener más información. También es posible ver nuestro Media Kit en la página web de revista Plan B. Otra opción de colaborar con el periodismo de calidad es donar, porque las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 del Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Y vamos con las noticias de hoy. El gobierno presentó nuevas cifras con relación a la COVID en el Ecuador. Estas cifras que ustedes pueden ver aquí han sido anunciadas el día de hoy por el gobierno, que establece que tiene 29.509 casos confirmados, de los que estos positivos se han obtenido de pruebas PCR 20.572 y 8.937 pruebas rápidas. Asimismo, hay casos descartados, es decir, pruebas negativas por 32.859, de las que PCR han sido 21.366. Las pruebas rápidas negativas han sido 11.493. El gobierno ha anunciado también la recuperación de 3.433 personas, el alta hospitalaria de 2.728 ecuatorianos. Eso con relación a las cifras generales. En este otro gráfico ustedes pueden ver la evolución de los casos en las provincias. La curva azul corresponde a Guayas. Como ven ustedes, está cambiando en gran medida por los ajustes que ha realizado el gobierno. Hoy también hubo nuevos ajustes sobre las cifras. El gobierno anunció que, tomando en cuenta sus criterios públicos de que no deben tener la misma persona más de una prueba, es decir, había un problema relacionado con la duplicación de ingresos de los pacientes y supuestamente esta era la causa de que haya más personas. Por eso ha habido ajustes hoy también. Esta gráfica que ahora podemos apreciar es sobre la mortalidad. 3.631 personas habrían muerto, 2.145 con diagnóstico de COVID y 1.486 probables. La tasa de letalidad oficial es de 7.26. Continúa subiendo la tasa de letalidad en el Ecuador. Esto es preocupante porque es una de las tasas de letalidad más altas del país. También queremos comentarles cuál es la situación del semáforo en las 16 ciudades más pobladas. Estas son las principales ciudades del país y así empezaron la semana. Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Puerto Viejo, Durán, Machala, Loja, Manta, Riobamba, Ibarra
Esmeraldas, Quevedo y Latacunga siguen en rojo durante toda esta semana. Y esas han sido las noticias más importantes del día de hoy. Queremos también comentar la renuncia de la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles. Ella dejó la dirección de la Secretaría de Gestión de Riesgos y es reemplazada por Rommel Salazar. Según el portal Colega La Historia, el señor Salazar es un excorreísta de la vieja guardia que, sin embargo, ahora se incorpora al gabinete morenista. Y estas son con relación también al ajuste que les habíamos comentado. Hoy hubo un nuevo ajuste en las cifras de la pandemia. 1.328 casos fueron retirados de la sección de descartados. Estas las noticias del día de hoy y queremos pues nuevamente agradecer a los invitados que hemos tenido en esta noche. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el doctor Rodrigo Mena, alcalde del Cantón El Carmen en la provincia de Manabí. Les invitamos mañana a un programa polémico de varios académicos que van a analizar uno de los temas que está motivando más debate. Es si las universidades deben o no tener menos presupuesto, si los decanos, los rectores, los profesores de la universidad pública y privada ganan poco o demasiado. Esto lo vamos a analizar mañana con dos académicos de las universidades Católica y Central. Les invitamos entonces mañana a las 19:30 a este espacio de Revista Plan B y les agradecemos por su sintonía esta noche. Buenas noches.